Em, ¿De qué vamos a hablar hoy? De nada y de todo al mismo tiempo, güey. pues hoy vamos a hablar sobre open source software. Open source tacos. Código. Eso podría ser peligroso en términos de salubridad. Open source tacos, no lo Así sé. es. Puede haber tacos de muchas cosas, ¿no? Bueno, puede ser. Open ¿Quién source sabe? tacos. No Puede, sé. es como este rollo de este dilema de la anarquía de que puede haber cosas bien chidas o Ajá. puede haber cosas muy gachas. Eso está bien. O sea, yo creo que Pues sí. no, la vida es caótica y eso está bien. Siento yo, no sé. Igualmente en este mundo de orden y reglas también hay cosas buenas y gachas, ¿no? También, sí, es difícil. ¿Cómo es open source en español sería, ¿cómo se dice? ¿Código abierto? Pues tiene sí, código abierto es como lo más común, pero hay fuente abierta, hay acceso abierto, como que justamente creo que habría que hablar un poquito de Acceso eso. abierto creo que lo captura mejor. Pues, ¿no? pues se usa en diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, el Open Access, ¿ya entramos en calor o qué, güey? Sí, al parecer. Al parecer. No estuvo tan cold. No, pero pues ahorita haces tu pregunta porque creo que está chida, güey. Pues sí, por ejemplo, en el mundo de la academia existen los Open Access Journals, Right. ¿no? Y pues tiene sus pedos, como acabas de decir. Tiene cosas chidas y cosas malas. La ventaja es que, digamos que hay una discusión, o más bien que apela hacia el acceso abierto Como una al democratización, ¿no? conocimiento. Exacto. Más allá de la democratización, creo que más bien es un tema justo de acceso. O sea, ¿por qué tenemos que pagar Sí, por la academia? leer un paper, ¿no? Y por producirlo. O sea, nosotros todavía de que estamos, por ejemplo, en mi caso, ahorita estoy trabajando en un paper, ¿no? Decidí no publicar justamente porque me pedían otra revisión y aparte tenía un costo de publicación de $1,600. Hell no. Y entonces Pero dices, no lo pagaba eso la universidad. no, sí, o sea, Ah, tengo bueno. fondos para que pagara la universidad Sí. el costo de publicación, pero te cobran para que justamente sea acceso abierto. Ya. Entonces, si no pagas eso, puedes publicar, pero solo lo van a ver las personas que tienen acceso a esa revista, o sea, más académicos, porque no llega Sí. al público en general. Sí. Y justo ese tema de Open Access apela un poquito al acceso abierto. Entonces es Sí. algo que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, aunque nosotros vamos a enfocarnos un poquito más sobre el software, Sí, claro. pero es más bien como toda Tienes razón. una discusión Sí. más amplia, ¿no? Sobre la accesibilidad a las El cosas. dominio público y la libertad de poder tomar ciertas cosas y transformarlas, ¿no? Justo. Y que en este mundo del open source, Ujú. ¿qué es lo más extraño o inesperado que has encontrado en un proyecto open Sí. source? Cuando me dijiste que me ibas a preguntar esto, dije, yo creo que no voy a encontrar, no voy a poder contarte algo que digas tú, wow. Creo que no he encontrado nada. Creo que lo más sorprendente para mí no es algo en particular que haya encontrado, sino entender que hay diferentes formas de crear cosas, ¿no? De que sí se pueden crear cosas de manera colaborativa y de una manera muy abierta. Eso para mí es lo más wow del open source. O sea, más allá de que si es libre o no, que si la gente lo puede hacer gratis o no, eso puede ser una discusión como la que tuvimos ahorita sobre los papers académicos. Pero lo bonito del open source es la posibilidad de colaborar sin un afán, ¿no? O sea, es como que, yo quiero hacer esto con este pedacito de software Ujú. que está disponible y lo quiero usar para mejorarlo o lo quiero usar para hacer otra cosa y se puede. Y entonces otra persona puede ver, mira, eso está chido lo que tú hiciste, y esa misma persona puede agarrar como esa nueva versión de lo que tú hiciste y otra persona lo hace
Y entonces justamente se vuelve un espacio muy anárquico donde la gente Sí. puede agarrar cosas, crear cosas nuevas y no hay un límite. Sí hay límites, ahorita podemos hablar hay diferentes tipos de licencias, pero digamos en términos muy amplios, eso fue lo que me sorprendió mucho. I love it. Y explica también mucho cómo hay estas tendencias tanto anarcocapitalistas Ujú, entre muchos CEOs de empresas de tecnología. ujú. O sea, no tanto el open source, pero siento que el hecho que el código es algo que, no sé, escribes y puede ser que lo lea alguien más y como un texto, ¿no? Te puede dar pena de que no, mi código es un desmadre o Ajá. tal. Pero bueno, el caso es que como esta transformación anárquica y también, no sé, yo he visto con aquí estudiantes de ciencias computacionales. Ajá. Saludos al compa Anand, si está escuchando esto. Pero muchas tendencias anarquistas de izquierda también. Y Ajá. siento que, no sé, que tal vez el código es un espacio que se presta para esta cuestión de la colaboración libre, ¿no? Pero antes de seguir adelante Ujú. en esto, Ujú. yo quería que nos hablaras un poco de, uno, cómo te involucraste. No, mira, al revés. Uno, ¿qué es el open source? Si tuvieras que explicárselo a tu abuelita, ¿cómo se lo explicarías? Ujú. Y dos, ¿cómo te involucraste tú en este rollo del open source? ¿Cómo fue que lo empezaste a usar? Ok. Pues para mi abuelita yo le diría, Abuelita, buenas tardes. buenas tardes. ¿Cómo está? Estos dulces que están en la mesa son de dominio público. Y entonces aquí hay unos dulces en la mesa. huevo. Si yo lo quiero agarrar para hacer con este dulce, con este caramelo, unas galletas de caramelo, yo lo puedo hacer, ¿no? Ok. Como ves. Y Uf. si viene mi amigo José y dice, bueno, yo quiero usar esos caramelos para hacer un café caramelizado, también puede. Ok. Básicamente es eso. Y la única diferencia entre los caramelos y los dulces y el código abierto es que en realidad alcanza para todos. No se o sea, agota, claro. No se agota. Porque a diferencia de los caramelos, pues se acaban y entonces hay como un pleito sobre. Pero el código en realidad es algo... Se va a acabar cuando se acaben las computadoras. O sea, Ujú. cuando nos acabemos nosotros, básicamente. Sí. Entonces yo lo explicaría de esa manera a mi abuela. ¿Y cómo fue que tú te empezaste a meter en este rollo? Está difícil porque creo que empecé cuando estaba muy joven, pasé por una crisis complicada y siempre me han gustado las computadoras y llegué a tener una computadora muy chida en ese momento y lo único que yo tenía en ese momento de mi vida era yo y mi computadora y unos cuantos amigos pero como que no tenía tantas cosas en común con mis amigos y me metí en la computadora, historia típica de un Intel programador. Pero bueno, no fue tan así, pero sí estaba muy metido en la computadora y había mucho software que yo quería hacer cosas, como estaba muy joven, quería dibujar, inclusive quería empezar a hacer mapas, pero veía que todo costaba, entonces empezaba a descargar software craqueado o Simón. compraba software y en esa como exploración descubrí un programa que se llama GIMP, que es un programa para editar fotos. Es como, digamos que es el equivalente, los Ok. amantes de Adobe y photoshoperos y diseñadores profesionales me van a querer mentar la madre, pero el GIMP es como el equivalente al Photoshop en código abierto. Oye, Entonces como existe. el Audacity también es otro Totalmente. abierto, ¿verdad? Ese también lo descubrí como en estas cosas. Entonces ahí sí fue porque yo quería, entonces dije, bueno, buscar free software, empecé a buscar en internet y empecé a aprender sobre qué era freeware, shareware, proprietary software y entonces ahí descubrí todo este mundo de software libre, ¿no? Oye, ¿y por qué no nos hablas un poco de esas dos categorías que acabas de decir? Freeware y shareware. Obvio, proprietyware es Adobe, Windows, todas las cosas que compras. Pero Ujú. estas dos, ¿qué son? Freeware, shareware, ya no se usa, son como términos más en desuso, pero recuerdo que cuando había software que podías probar, ¿no?
y lo podías compartir. Era como un shareware donde lo puedes usar y tiene ciertas limitaciones. El freeware es completamente abierto y no lo puedes pagar. Va. Pero el shareware es como que te compartimos este pedacito, lo puedes usar Ajá. y ok, a ver. Es como un intermedio. Ajá, y si te gusta, pues ya compras otras cosas. Ya Es la no se prueba usa. del Costco. Ajá, ya no se Ok. usa. En ese momento se usaba más esas palabras, ahorita ya no se usan, pero lo menciono porque fue ahí donde yo empecé, ¿no? Pero, pues sí, hay como, creo que sí, no soy experto en licencias, pero algo que se habla mucho es justamente, si vas a hablar de software libre o de código abierto, tienes que hablar de licencias, ¿no? Entonces hay diferentes licencias que te permiten diferentes niveles de acceso al código. Creo que la Ok. primera fue GNU, que es, ay, güey, GNU. GPL. Sí, el GNU es una, no, creo que el GNU es me van a matar los güeyes que sí saben más de este pedo. Pero creo que el GNU es un proyecto de software libre. GPL es el General Public License. Ok. Esa es como la primera licencia libre que justamente ese tipo de licencias se le atribuyes a un software, lo hace libre, pero también tiene ciertas prohibiciones en el sentido de que Va. si tú Sí. lo haces libre, tiene que ser, si tú usas este software para crear algo, tiene que ser libre. No puedes Sí. decir, Matanga. matanga, yo lo hago un software con esto y le me pongo hago otra rico. licencia y la vendo. Sí. Que una cosa es que sí lo puedes vender, o sea, yo puedo crear un software con ese tipo de licencias, lo puedo vender, pero lo tengo que hacer libre. Y entonces ahí juega bueno, que estás vendiendo si está libre, güey. Claro, claro. Entonces, claro. por ahí por eso te digo, si quieres hablar de software libre, tienes que entender cosa que yo entiendo muy básicamente. Si quieres crear software libre, tienes que entender un poquito las licencias. Si quieres usarlo, puta, no necesitas saber todos estos pinches detalles de licencias. Sí. Que voy a decir un name drop ahí porque la persona que elaboró esto se llama, tengo que buscarlo, Richard Stallman. Ok. Ese fue el güey que como que estaba un poco harto de todo el control que había sobre el software, un programador, y dijo, a la verga, ¿no? Voy a hacer Let's go. mis propios software y voy a diseñar esta licencia, General Public License, para que la banda pueda usar lo que yo creo y punto, ¿no? Eso fue como en los Sí. 80s. Y me imagino que sobre todo para que hubiera una protección en términos de que no llegara Bill Gates y dijera, esto libre lo patento yo y ahora les voy a cobrar. Que de todas maneras pasó, o sea... Sí. Sí, claro. Pues digo, todo el software que ellos crearon, Windows y eso, y Mac, y todo hay un dilema de quién fue el primero que desarrolló la idea de usar ventanas, que si fue fulano de tal o fulano del otro. O sea, y siempre va a pasar, pero estas licencias al menos garantizan Sí, un que cierto nivel básico, ajá, ¿no? de derechos y de compromisos que tienes cuando le atribuyes este tipo de licencias. Y ahora hay diferentes tipos de licencias. Esta es como la primera y la más abierta, creo yo. Pero hay Creative Commons, hay BSD, que se me hace que es una licencia que escribió la Universidad de Berkeley. Órale. El MIT... Monterrey Institute. Ese del Monterrey. Hay un MIT license. Esos güeyes también escribieron como su propia licencia. Ajá. Entonces, de hecho, empezando, nos vamos a ir random, pero esos güeyes hicieron público mucho del material de los cursos de MIT. Se llama OpenCourseWare la página. Sí, lo he visto. Lo recuerdo. Bueno, eso surge en paralelo con esta idea de la licencia MIT Open License o Open Source License, no sé exactamente, pero es una licencia que ellos desarrollan específicamente. O sea, hago una licencia open source, pero le pongo mi nombre. Porque inicialmente compartes como estas cosas, es libre, pero tiene ciertos bemoles, o sea, lo puedes usar justo, cada licencia tiene límites, ¿no? Sí. Y bueno, esas licencias como ya existen, o sea, yo puedo usar el MIT license si yo quiero publicar cosas que yo hago, un curso, y lo quiero hacer gratis y no quiero que nadie más lo use para lucrar con eso, a lo mejor le atribuyo esa licencia MIT license, que tiene ciertos controles, o le pongo el GPL license. Dependiendo qué tan libre y en qué formas quieres que sea. O el Creative Commons license, ajá. Y hay diferentes licencias, o sea, no todo es copyright, digamos. Right. Entonces hay un chingo de licencias. Y pues de entrada ahí, si vas a hablar de software libre,
Hay software libre que es completamente abierto y haces lo que te dé tu gana. Y hay unos que tienen como diferentes niveles de acceso y de permisibilidad, ¿no? Wow. Entonces había mucho software libre y creo que es importante hablar de Linux. Por supuesto, el pingüino. El pingüino, que me da risa porque saludos a mis compañeros de Centro Geo si algún día ven esto porque me cabulean bien cabrón porque yo estaba en clase. Obviamente somos pocos los que usamos Linux. The few, the proud. Desafortunadamente, sí, un poquito mamones, tendré que decirlo. Orgullosamente, como que sí, bueno, en fin. Entonces, siempre que había teníamos que hacer algo con la computadora y había software que tenías, y yo siempre levantaba, profe, es que yo uso Linux y ya me van. O sea, hay el otro pendejo que siempre tiene Linux. Dilo tuyo, Isca. Dilo tuyo, güey. Oigan, hay que descargar este nuevo software. Oye, y todos voltearon. Yo, este pendejo va a decir que tiene Linux otra vez. En fin. Qué increíble. Pero, bueno, Linux surge como un proyecto de Linus Torvalds. ¿Es una persona? Es una persona, por eso se llama Linux. De hecho, ese güey quería que se llamara otra cosa como Freak. No me acuerdo. Él tenía otro nombre para su sistema operativo. Un nombre bien mamón. No mamón. Kinky Freak no, 69. así como que anarquistas, no sé, algo así. Ya, ok. Y ya, a final de cuentas, como que le dijeron, el güey se va a Ponle tu llamar nombre, Linux, güey. ¿Quién le dijo? Que es Linus, no, ya no me acuerdo. Esa historia, recomiendo que busquen la historia de Linus Torvalds y Linux y podrían escuchar la historia. No me la sé ahorita como para hablar de ella, pero... Es que me encantó esta figura de que le dijeron, ¿sabes? Como el consejo. Porque hay una comunidad de güeyes que desarrollan software y dijeron, güey, esa madre no le va a salir, no se va a llamar así, Please, cabrón, no. Y de hecho es una combinación de Unix y Linux, que Unix es un por software. eso la X. Ajá. Unix es el software y es el software base de todas las Mac. O sea, todas las Mac corren en Unix. Ok. Y sobre Unix creas como el sistema operativo de Mac OS está creado sobre Unix. Y Linux también. Está creado sobre Linux Unix. es un derivado de Unix, pero justamente es más abierto, más libre. Entiendo. Y es un kernel nuevo. Es como primo segundo de Unix. Y Windows está en otro pedo. Windows es otro pedo. Windows creo que arranca no soy programador, me disculpan los hackers que logren ver esto, pero según yo, Windows está construido sobre MS-DOS. Va. Entonces son como diferentes. MS-DOS, Linux, Unix son estos como los sistemas operativos súper básicos donde tienes que interactuar con el teclado, no hay ventanitas ni nada. Y eso es Linux. En la terminal, digamos. Ajá. Y entonces Linux es eso, pero como era licencia abierta, pues todo el mundo podría crear su propio sistema operativo sobre esta base de Linux y justamente eso fue lo que pasó. Y se volvió un mundo es un mundo muy anárquico en el sentido de que si yo tengo la suficiente capacidad técnica o un grupo de güeyes que dicen, ok, vamos a hacer nuestro propio sistema operativo, nuestro diseño, nuestros conceptos, entonces lo construyen arrancando de esa base de Linux, ¿no? Qué trip. Oye, y entrando en este tema de Few the Proud, de Linux, ¿por qué tan poca gente lo usa? O sea, desde un argumento puramente económico, como que podrías ahorrar mucho dinero no pagando tantas licencias. Ajá. Por ejemplo, no sé, yo he usado Audacity porque quería para un acertijo en internet, Notepron, que luego podemos hablar de eso, es un tema muy chido. Pero había que editar un audio para pasar una parte del acertijo bajo Audacity. Y no sé, ¿por qué la gente decide pagar en lugar de usar open source? Oye, voy a hacer así me pasó con Shenali, porque Shenali me dijo, oye, güey, no se ve bien en la cámara, hay que moverte para acá, güey. Va. Creo que yo estoy encuadrado y tú no. Al menos a mitad del video ya se va a ver, José. José use teleport. Pues porque pues, por muchas cosas, ¿no? Es una pregunta muy complicada, muy compleja en realidad, porque la gente que vende software no le conviene, entonces te venden el software
como diciéndote que eso es lo mejor que existe en el mercado y cómo algo que cuesta tanto, cómo algo que no cuesta puede competir con algo que no cuesta nada, Sí, ¿no? Entonces sí. te dicen, no, güey, es que si tú no usas Adobe, es que Adobe es eso, ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a usar GIMP en lugar de Photoshop, güey? O sea, no mames. Es como un poco algo medio de... Es como medio un truco publicitario, pero también es una cuestión como de estatus, de que si estás usando cosas libres quiere decir que no puedes pagar. Pues no sé si tanto así, o al menos en los círculos en los que yo me muevo no tanto así, pero sino más bien se ha vuelto una cultura usar ese tipo de software porque digamos, las empresas de software generalmente, o una de las estrategias que han utilizado es entrar a las universidades y dar acceso gratis Claro, en las universidades. sí. Aprendes a usar ese software y entonces ya como cuando sales de la carrera no tienes de otra más que usar ese software y se vuelve el estándar de la industria, ¿no? Sí, justo estandarizas y entonces en el open source donde más bien hay tanto espacio para la variabilidad, se vuelve un problema porque entonces siempre tienes que adaptar y acaba siendo el güey que siempre dice, oye, pero yo tengo Linux, ¿no? Más o menos. Más o menos. Sí, sí, ¿no? O sea, digamos, yo siento que esa es una ilusión porque los workflows son los mismos. O sea, si yo voy a editar una foto o voy a editar un video, Vas a tardar lo mismo en ambas es lo cosas. mismo. No, no es tanto que te Y tardes, te da sino que los el workflow es formatos, lo sí, mismo. O sea, sí. vas a hacer filtros, vas a usar crops, vas a hacer ta. Todas esas herramientas son las mismas que tiene un software libre, pero digamos que tiene los botones en diferentes lugares, Sí, o se hace un poquito diferente. Pero el workflow general de editar una foto ajá, es el el mismo mismo. pedo, sí. Y entonces hay cosas que tienen el software, digamos como software de Adobe y esas cosas, que sí son herramientas mucho más avanzadas. Y Te costó decirlo. no me cuesta. No, es que no sabía cómo decirlo porque o sea, reconozco que ese software tiene cosas que GIMP no, que el software libre a veces no tiene y Digamos, GIMP viceversa. base, porque en teoría tú podrías meterle al GIMP. Tú puedes hacer, y hay como una comunidad, hay comunidades de software libre que generan los plugins para hacer las Claro. cosas y ahí es donde se vuelve muy caótico. Pero sí hay herramientas que cada vez es menos esa diferencia, siento yo. Y aparte ahora los softwares, algo que, puta, ese es otro tema, pero Adobe y estos trabajan con licencias, ¿no? O sea, entonces Sí, realmente no eres dueño del software. correcto. Tienes derecho a usarlo Sí. un ratito y aparte tú también estás cediendo derechos por usarlo, porque tú dices, ok, ¿Como cuáles? como en el Adobe es un caso muy claro donde si yo uso el suite de Adobe y hago diseños y dibujos y ilustraciones con Adobe, hay una cláusula que creo que puedes hacer clic que no quieres, pero ellos tienen derecho a usar tu trabajo para alimentar sus modelos de inteligencia artificial para La dibujar. bestia. Entonces, si tú usas eso, obviamente, Te clavan. eventualmente con eso van a mejorar sus algoritmos y sus herramientas de inteligencia artificial para crear diseños. GIMP no hace eso ni de eso porque generalmente tú eres dueño del software y no estás conectado a la nube, sino el software opera directamente en tu computadora. Wow. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero Claro. ese es uno de los detalles que podríamos mencionar. Ahora, en el tema de sistemas de información geográfica, que es un poquito más mi mundo, Sí. pasa exactamente lo mismo. O sea, yo cuando cuando entré aquí, todo el mundo usa ArcGIS, ¿no? Y hay como convenios entre los departamentos y las universidades con ArcGIS, donde te voy a dar licencias para los estudiantes a menor precio, tan. Entonces, todos los estudiantes en X universidad usan ArcGIS, salen de la universidad y pues ya crearon una dependencia y pues no tienen, o sea, y digamos Y girar cuesta el ArcGIS. cuesta y es carísimo. ¿Y cuál es la alternativa open source? QGIS y es bastante buena y es muy simple. Shout out to y QGIS. sí, y justamente se desarrolla más en comunidad. De hecho, habría que postear cuando edite este video, voy a poner las imágenes, pero se nota mucho la diferencia cuando nada más entras al sitio de QGIS
Y O sea, ArcGIS. y ArcGIS es como... ArcGIS típica... Es la libre y la de cuota, pues. Sí, pero visual, o sea, estéticamente está muy cagado porque entras y en la página de ArcGIS es como que esta cosa muy... Súper mamona. Ajá, Que scrolleas muy para abajo y se diseñada, mueve el así, trip. así. No, dices, la verga, ¿qué pedo? Entras a la de QGIS. No, o sea, no es tanto eso de diseño, sino que la foto del heading son un chingo de güeyes en un group photo diciendo nosotros hacemos QGIS, ¿no? O sea, como qué que la perro. filosofía es completamente Ya, distinta, ¿no? entiendo, sí, sí. Como acá está el producto y acá está la comunidad. Exacto, como que el software libre tiene más que ver con la comunidad. Sí, el producto es de alta calidad, no, o sea, don't get me wrong, QGIS compite bastante bien con ArcGIS Oh, nice. a ciertos niveles. Son diferentes herramientas. Pero sí, justo se venden más como algo comunitario, algo que es de todos en Sí. contra de estos. Nosotros somos la gran empresa que te va a resolver la vida. Te quería preguntar justamente de esta parte del aspecto comunitario Ajá. del software libre. Como que es algo, o sea, obviamente también, no sé, Adobe y Windows y Mac tienen sus Una comunidades, ¿no? O sea, hay foros donde la gente, oye, tuve este glitch, ¿cómo le hago? ¿No? Ujú. Como como todo el software. Sí. Pero como, o sea, digamos, en el software libre es fundamentalmente diferente porque están todos construyendo la casa juntos, ¿sabes? Creo que sí, justo es la gran diferencia. O sea, Y cómo se vive un poco eso, o sea... pues yo no soy parte de una comunidad de desarrollo. O sea, yo soy usuario y soy aficionado y hace como un chingo de años que no uso software, no, que no pago por software básicamente. Claro, pero digamos, Pero- en el transcurso de usar software libre, Sí. cuando tienes un problema, pues hay una comunidad, hay foros. No, la comunidad es justo a eso voy, que las comunidades son distintas en el software, digamos, de paga, las comunidades son de usuarios. Entonces hay usuarios y hay técnicos y profesionales certificados que te pueden Hay resolver una tus problemas. jerarquía, digamos, Hay una jerarquía. división. Pues sí, hay una división más clara y entonces tú eres un usuario y te pueden resolver. Y hay gente dentro de la comunidad que son usuarios con más experiencia que pueden resolver tus problemas. Mm. Y en el caso del software libre, las comunidades funcionan más o menos igual, pero son más caóticas en el sentido de que no hay tantos niveles, o sea, como que todo el mundo está ahí. O sea, y también interactúas directamente con los güeyes que desarrollan, Claro. porque los desarrolladores y los usuarios son los mismos, a diferencia de las comunidades en el software de paga, básicamente. No, entonces creo que esa es una gran diferencia. Y también es como la actitud, muchas de las comunidades como decías al principio, ¿no? O sea, esto surge de la idea de somos libres y puedo usar el software y los caramelos en la mesa, que si tú quieres hacer café con caramelo, vas, güey, Sí. date. Y eso ya cambia un poquito, ¿no? Ujú. De entrada ahí creo que hay una diferencia ahí fuerte, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué pasa cuando inevitablemente, bueno, no sé si inevitablemente, pero cuando en algún momento un proyecto de software libre es abandonado por los desarrolladores? Pues pasa mucho, porque justamente como no siempre hay dinero, Claro. ese es uno digamos, si podemos hablar de las cosas negativas o cosas del software libre, ese es un gran problema del software libre, donde quizá yo trabajo en un software y vamos a dejarlo en el tema de GIMP y Adobe porque creo que es más universal, pero digamos que yo soy usuario de GIMP y tú desarrollas un plugin para GIMP, una herramienta que yo voy a instalar en GIMP para un filtro especial que me automatiza una edición de fotos, ¿no? Sí. Que tú desarrollaste. Y de repente yo dependo mucho de esa herramienta, actualizan GIMP, pero tú decides vas a abandonar ese proyecto. Ya me chingué. Ya estoy jodido porque Ya no va a jalar en el ya nuevo no va a GIMP. jalar en el nuevo GIMP y tú ya lo abandonaste ese proyecto y entonces estoy atorado con una dependencia, una herramienta. Aunque tú eres libre. De de modificarla, actualizar el sí. Puedo plugin. pero si no sé modificar y solo soy usuario, Ya me valiste. meto en un pedo. Y eso me ha Sí. pasado justo. Recién hay unas como librerías que les llaman para Sí. R, para analizar datos geoespaciales. Ajá.
las personas que desarrollaron eso decidieron que iban a abandonar el proyecto, entonces de repente ya no hay soporte y ya no hay actualizaciones y entonces tienes que buscar otras librerías Sí, para entrarle a hacer lo otro que estabas rollo. haciendo y aprender otras cosas, ¿no? Sí. Pero entonces creo que es una de las desventajas. De todas maneras, digamos que I can live with that. Yo vivo con eso y no tengo pedos, pero Sí, pues es creo que parte en una de de... las preguntas de tus peores experiencias, creo que ya la acabo de platicar. Justo pasó Sí, eso, ¿no? Y que te es dejaron complicado. De colgado repente tienes que los los desarrolladores. developers. Me quedo pensando en lo que decías antes de cómo por medio de este esquema de las licencias Ajá. es que muchas empresas o universidades optan por software de paga a diferencia del open source. Ah, sin embargo, no sé, o sea, yo pienso, por ejemplo, R. Ajá. R es Es open libre, source. sí. Y eso permite que hacia adelante tú sales de la universidad y aunque no tengas dinero puedes seguir haciendo estadística. Totalmente. ¿Por qué no sucede eso con GIMP y Photoshop y como otros aspectos? ¿Por qué las universidades y las empresas se resisten a usar cosas que son gratuitas? ¿Quién sabe, güey? Yo creo Está muy que cabrón, hay ¿no? muchos intereses de por medio ahí, intereses Mm. económicos, intereses políticos. Digo, entra mucho ese tema donde, ok. Reptilianos, Illuminati. Ajá. Y también más allá de eso es que creo que no estoy seguro si Adobe, no sé, no estoy seguro cuál se usaba más primero. O sea, tiene un tema Tal de vez historia, ya. ¿no? Sí. Tiene más historia Sí. usar Adobe en el mundo de los diseñadores. No soy diseñador, pero estoy asumiendo que eso puede ser una razón. Sí, O sea, en tiene el caso sentido. de ArcGIS, es cierto que ArcGIS desarrolló su software primero. Ellos fueron los primeros en desarrollar el tipo de archivo que puede almacenar datos geoespaciales, el shapefile. Digamos, es un desarrollo de ellos. Va. O sea, como empresa ellos desarrollaron el shapefile, Wow, ok. ¿no? Entonces, That's kind of big, ¿no? es muy cabrón. O sea, no se quita eso. Respect. Es claro. El tema es como que el enfoque de... Como que a veces ya funciona el software y Lo chingan. como que le empiezan a poner demasiadas cosas. Lo vuelven... O como overcomplicate. Ajá. Como que en este afán de crecimiento, ¿no? De tenemos que hacer una nueva versión de X programa que podamos volver a vender y que podamos tener más clientes. Entonces le tenemos que agregar algo más. Entonces ahora tiene un botón extra que te va a ayudar a hacer esto y una herramienta extra que te va a ayudar a esto y de repente tienes un software así como que... No, demasiado... complicado. Super bloated, ¿no? Me recuerda como los juegos de estrategia, cómo se vuelven cada vez, sobre todo los de Paradox Interactive, cómo se vuelven cada vez más complicados, más complicados, más complicados, más complicados, hasta que Ya no es divertido. sí, o la curva de aprendizaje es brutal, son 30 horas antes de que entiendas siquiera qué está pasando, sí. ¿no? Sí. Sí se vuelve... sí se vuelve. Y creo que en ArcGIS pasa un poco eso. De ya... It's too complex, too chaotic. Sí. O sea, no... QGIS es un poquito más simple en ese sentido y puedes decir que está más chido ArcGIS porque tiene más herramientas. Puede ser que sí. Pero para las cosas... Digamos, para el usuario promedio, QGIS cumple. Para un usuario a lo mejor súper técnico que usa ciertas herramientas, a lo mejor sí Adobe y estos tienen ciertas cosas, pero yo siento que es un porcentaje muy bajo de los usuarios. Ok. Ya. Que realmente necesitan como todas estas herramientas. Y de hecho, ArcGIS, cuando pagas una licencia de ArcGIS, pues pagas el más básico y, digamos, el más básico de ArcGIS contra QGIS, ahí se van, ¿no? Pero ya cuando le empiezas a agregar todas estas herramientas y comparas el ecosistema de plugins de QGIS, pues ya es otro pedo. Sí. Oye, y ahorita en este mundo en el que vivimos, en este país en el que estamos... ¿Qué vas a empezar con cosas woke o qué? ¿O filosóficas? No, al contrario, distópicas. ¿Distópicas? Bien, me gusta. en la era del presidente Elon Musk y cómo todas las compañías del llamado Big Tech
están teniendo cada vez más poder y tirando sus máscaras hacia un lado. ¿Cómo ves el futuro del open source? ¿Puede sobrevivir el open source? Puta ¿Nos madre. lo podrán de que hacer ilegal? No, yo no creo. Es imposible que lo haga. De hecho, Ok, es una guerrilla. es un buen punto que no sé si creo que a lo mejor va a valer la pena otro podcast sobre esto. Como siempre. Pero si topas el Let's do tema it. de DeepSeek, ¿no? Si Claro, sabes lo que que pasó es- con DeepSeek, que es open código source. abierto. Bueno, ahí te está diciendo que cuál es el poder del open source, ¿no? Donde estos güeyes que de OpenAI, creo que es la empresa de Sí. ChatGPT, bueno, ellos tenían presupuestado quién sabe qué tantos billones de dólares para entrenar sus modelos de inteligencia artificial, ¿no? Sí. Que yo digo que es puras patrañas, porque ¿Para robarse la lana o qué? para decir, y como es código cerrado, pues nadie sabe si es cierto lo que están diciendo, no, es un black box, ¿no? O sea, AI, claro. al ser código cerrado, los algoritmos de OpenAI, nadie sabe si es real que necesitan 1,000 millones de dólares para entrenar los modelos. Órale. Entonces, los inversionistas dicen, ok, va, yo te creo porque, puta, estoy usando ChatGPT y es una Está bien chingonería, no mames, este es el futuro de toda la humanidad, no vamos a ser robots todos y entonces yo invierto en tu empresa. Y de repente el valor de OpenAI se infla a millones y millones de dólares Sí, a un nivel basado brutal. en un black box porque nadie sabe qué es, nada más ellos saben, entonces yo sí, y a lo mejor en esa pinche black box hay un algoritmo pedorro, ¿no? Sí. Que se alimente de un chingo de información y DeepSeek justo lo hace. Como que truena el globo, ¿no? Dice, nah, no mames, güey. O sea, Puro pedo. ¿cómo que lo hiciste con billones? Yo lo hice con 5 millones de dólares Ajá. y unas máquinas caseras que nos fuimos comprando unos güeyes. que literal, creo que esa es la historia. No me la sé bien, pero según yo, habría que investigar. Unos güeyes muy chavitos decidieron como ir juntando su lana para hacer sus propias máquinas donde pudieran correr modelos de inteligencia artificial. Lo hicieron y dijeron, pues esto lo hicimos como en corto. Fueron con el gobierno o con una empresa y les dijeron. No me acuerdo cómo está la historia, digo, no quiero, te digo que está Pero para está otro bien tema. interesante porque empieza como grassroots. Ajá. Pero bueno, luego. Pues en grassroots entre comillas, pero son güeyes que digamos, lo interesante ahí es como que, a diferencia, open source, Claro. está el modelo ahí, Traigo un desmadre. está el código ahí, y ya empieza a ver videos de güeyes que descargan el código de DeepSeek y empiezan a correrlo en sus máquinas. De hecho, vi un güey que lo corría en una Raspberry Pi, que es una microcomputadora con nada. Y no se quema esa madre. No, aguanta. Digo, obviamente los límites de lo que puedes modelar y lo que puedes entrenarle es muy bajo, pero puedo usar ese algoritmo a lo mejor para hacer cosas muy básicas. Quiero que esta madre nada más me responda si me conviene salir hoy o no, dependiendo del clima, polen ¿no? y- Y puedo usar el modelo nada más para que esa Wow. inteligencia artificial nada más me va a hacer eso. No es como un modelo más amplio como el que conocemos de DeepSeek, pero el código está ahí, entonces teóricamente lo puedes hacer. Entonces al momento de hacer eso, ese black box, Y esa burbuja. esa burbuja desaparece porque dicen, no mames, o sea, Resulta que. se puede hacer con 5 millones, puras mentiras tú de que necesitas 1,000 millones, o a lo mejor sí, pero estás bien sonso. Claro. Y aparte, al estar abierto el código, puta, si yo quiero bajar el código de DeepSeek y le sé, yo puedo desarrollar mi propio servidor de inteligencia artificial local. Claro. Entonces se rompe toda la necesidad. No, me encanta. Se rompe toda... La ilusión, ¿no? Pues deja tú la ilusión, sino la dependencia. sí, sí, sí. Porque nosotros ya no dependemos, si queremos hacer De algo de inteligencia Sam artificial, Altman y todo eso. no dependo de pagarle a OpenAI que me dé chance de correr mi modelo o mi software o que me dé acceso por medio de la nube a todos sus servidores y centros de información. Sino si yo tengo la capacidad de armar mi propio servidor con datos que yo necesito, específicamente para lo que yo necesito, puedo desarrollar como un pequeño servidor de inteligencia artificial local para lo que yo quiero. Y entonces eso rompe justo la burbuja. Por eso cayó el mercado Sí. pero cabronamente. Entonces, tu pregunta está muy chida porque justo habla del poder del código abierto. Ahí te está diciendo cómo una bola de güeyes chinos que decidieron publicar este modelo open source desmadró el mercado de Estados Unidos. O sea, No, claro. Y
y pone también un poco, al menos en ese momento, en jaque los designios imperiales y eugenésicos de la gente de Silicon Valley, de lo que hablaremos la próxima Estás semana. estás haciendo el teaser del próximo episodio, ¿no? Sí, con Javier Blanco. Ajá. Pero, Pues sí. para ir cerrando, Ujú. algo así más wholesome, Ajá. como ¿qué le recomendarías a alguien que quiere entrar al mundo del open source, empezar a tanto usar como desarrollar? Sé que tú no eres desarrollador, pero de lo que tú conoces de ese rollo y pues no sé si hay algo más que quieras hablar. Pues no, creo que sí. O sea, creo que cuando empecé, ¿te acuerdas que tuvimos como visita a Hugo Chávez? Sí. En ese momento él me invitó a dar justamente un taller de software libre como más chido. aplicado en la Ciudad de México. Y era para niños, entonces la idea era justamente hacer como un That's so tallercito beautiful. donde, miran, existen todas estas herramientas. A un niño de 15 años le dices, ¿quieres editar video? Ahí está GIMP. Ahí está Blender, ¿no? O Kdenlive, que es un editor de código abierto, acceso, pues lo que quieras. ¿Quieres hacer un podcast? Bueno, está OBS, ¿no? ¿Quieres hacer animación? Está Blender. ¿Quieres hacer edición de audio? Está Audacity y un montón. ¿Quieres ta? Entonces el taller básicamente era eso, ¿no? Era como decirte, aquí están estas cosas. Entonces mi recomendación es justamente esa. O sea, si tú quieres hacer algo que aparentemente tiene que ser técnico o va a requerir de una herramienta técnica, probablemente existe un software libre donde puedas experimentar sin tener que invertir Sí. y sin tener que capacitarte. Realmente puedes experimentar y jugar con la herramienta primero antes de decidir si realmente te gusta editar videos, si realmente quieres ser productor de música o lo que tú quieras. Entonces yo diría que esa sería mi recomendación. Eso está chido. Antes de poner los números de tu tarjeta y picarle pagar. Busca si hay una opción software libre. Dices, quiero Que editar. casi siempre hay. Siempre hay. Ahorita ya sí, hace 10 años quizá, ¿no? Pero Pero ahorita, de todo. o sea, quiero ser productor de audio, pero como que me da culo pagar, no sé, Un tantos chingo. dólares por una licencia y otros tantos dólares por un curso. Pues búscate un editor de lo que tú quieres hacer, ¿no? Quiero hacer música lo puedo hacer con software libre. Buscas y seguramente va a haber una herramienta y una comunidad que lo está haciendo. Right. ¿Ves? Si te late, a lo mejor sí, a lo mejor tienes que pagar el software, tienes que pagar el curso. Es una decisión libre, no estoy diciendo, no paguen. Pero el software libre, lo bonito, no paguen. Yo sí soy así, pero no tiene que ser, obviamente. Pero creo que eso sería mi recomendación. Me encanta. Bien. Pues Iskar, muchas gracias. Como siempre, una conversación muy amena y muy insightful. Gracias a la racilla que nos escucha. Y nos vemos a la próxima. Vientos. Chido.